El fundamento del gobierno de Dios. ¿Será acaso un conjunto de leyes que debemos seguir y acatar de cualquier manera? ¿O es tal vez la manifestación de su carácter la que es el fundamento del gobierno de Dios? Estas son algunas de las cosas que hoy día veremos en el estudio de nuestra lección. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola Heriberto. Hola Pedro. ¿Cómo estamos hoy? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Y listos para tener otro estudio de la lección de Escuela Sabática? Claro que sí. Ok, ¿qué tal si empezamos con una oración? Sí, vamos a orar. Okay. Padre nuestro, gracias damos una vez más por darnos la oportunidad de estar aquí presentando esta lección y pidiendo una bendición para nuestros oyentes, que la lección sea una bendición para ellos y que, Señor, nos des sabiduría de lo alto y que nos prepares nuestros corazones mientras estudiamos tu lección. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Y llegamos a la lección número 9, amigos. Es increíble la manera como está avanzando el tiempo. El tiempo no se detiene, Heriberto. No, esto está yendo mucho, pero muy rápido. Y llegamos a la lección 9. El título es El fundamento del gobierno de Dios. Y quiero leer en el libro de Primera de Juan, el capítulo 4, los versículos del 7 al 9. Dice esto en la Nueva Versión Internacional. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. El fundamento del gobierno de Dios. ¿Cuál será el fundamento del gobierno de Dios, Heriberto, ¿no? ¿En qué principio tal vez está basado el gobierno de Dios, ¿no? Bueno, yo creo que el gobierno de Dios está basado en esencia en su carácter. Amén. De esa forma es como nosotros sabemos quién es, porque Dios nos dio su ley. Ajá. Para conocerlo, cuál es su carácter. De esa forma sabemos cuál es el carácter de Dios. Ok. Básicamente tal vez, podemos considerar el hecho de la presencia del carácter de Dios, la manifestación de su carácter como lo que es Él, ¿no? Uh-huh. El amor, ¿no? Y en esencia, digamos, el principio fundamental, el ejercicio de ese carácter se manifiesta justamente en la relación, ¿no? Uh-huh. Creo que en parte porque no es todo tal vez, pero en parte lo que nosotros conocemos como la ley moral son estamentos, son reglas justamente que favorecen a esa relación, ¿no? Uh-huh. Tanto la relación del ser humano con su creador como también la relación entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Una relación de armonía, de confianza, ¿no? Ahora, una pregunta que tal vez es muy importante, que creo que quizás aquí también interviene, por el hecho de que en el estudio de la lección esta semana hemos estado viendo, digamos, una forma tal vez de manifestar firmemente la importancia de la ley, ¿no? Ahora, ¿será la ley el fundamento del gobierno de Dios? O en todo caso, ¿puede el cumplimiento de la ley poner fin al problema del pecado? Porque si no es así, entonces, ¿cuál es la importancia de la ley? Porque alguna importancia tiene, obviamente, ¿no? ¿Ok? Claro, quizá lo vamos a ver más adelante, o no sé si quieres anticipar ahorita un poco. Bueno, no solamente quería decir que a Dios necesitamos conocerlo. Uh-huh. Él se quiere dar a conocer con nosotros, para con la humanidad. Él nos creó, y como Él nos crió, desde que el pecado entró en el mundo, ha habido una separación que hemos llegado a un punto en el que en realidad el ser humano, el creado, no conoce
al Creador. Ya. Ahora, Él se revela en su ley. Tiene su propósito, en que la ley tiene un propósito que es para que nosotros conozcamos el carácter de Dios. Pero vamos a mirar más adelante comparándolo como en el conflicto que existe entre el bien y el mal. Claro, ¿verdad? claro. Ahora, un poco, digamos, para tal vez ir adelantando el tema de la pregunta, ¿no? ¿Puede el cumplimiento de la ley poner fin al problema del pecado? ¿Qué crees? ¿Será que a través de la ley podemos solucionar el problema del pecado? Bueno, no ese es el propósito de la ley. Ajá. Tiene un propósito muy importante que nos muestra el pecado, Ok. pero no es la solución. Claro, o sea, es parte claro. de la solución. Ok. Es un paquete, Ok. podemos decirlo así. Ok. Simplemente que sin esa parte de la solución al pecado, en realidad no habría solución. O sea, es una parte esencial. Existe y se recuerda y se pronuncia y se está guardada, aún existe en el cielo. Tiene un lugar muy prominente Ok. por eso mismo. Ok. Quiero leer del libro de Apocalipsis en el capítulo 11, el versículo 19, de la versión Reina Valera 1960. Dice esto: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y es interesante porque, Heriberto, en la lección, o sea, justamente se manifiesta, digamos, este versículo, cuando Juan está en visión y ve justamente que se abren los cielos, ve el templo de Dios y ve que se abren las puertas del templo de Dios y llega a ver el arca, ¿no? O sea, es interesante porque, digamos, dentro de lo que nosotros conocemos y hemos estado viendo en las lecciones anteriores, lo que existía en la tierra, digamos, era una imagen, una imitación de lo que existe en la realidad en el cielo, ¿okay? En el caso particular de este templo. Entonces, este templo que existe en el cielo tiene segmentos, también tiene áreas, y hay un área, digamos, donde es el área tal vez más santa, más sagrada, más profunda, más interna, que es donde se manifiesta la presencia de Dios, y Juan pudo ver hasta allí, ¿no? Y allí pudo ver la presencia de este objeto, de este mueble, que lo conocemos como el arca del pacto, ¿no? Ahora, la lección el autor mucho manifiesta el hecho de que, como se manifiesta, se presenta el arca del pacto allí, inmediatamente se resalta la ley. Pero vamos a tratar de ir viendo por partes, o sea, cuál tal vez era la participación que tenía el arca del pacto y su contenido en el día de la expiación, ¿no? O sea, de qué manera participaban, cuál era la importancia, qué papel jugaba el arca del pacto y su contenido, como digo, en el día de la expiación, ¿no? Okay. Vamos a mirar. A ver, vamos a ver, ¿no? Porque ese tema, digamos, se presenta en el libro de Levítico, ¿no? El libro de Levítico. Y entonces recordamos un poco, digamos, cómo eran las secuencias, porque el día de la expiación era un día muy particular donde ya no se celebraba el sacrificio que constantemente se llevaba a cabo, sino era un día en particular donde todos los pecados acumulados durante todo un año eran entregados a su verdadero acreedor, su verdadero dueño. Okay. Y dentro de este proceso, ¿no? El sacerdote, que era el que iba a oficiar toda esta ceremonia, esta actividad, él hacía un sacrificio por sí, por su familia, para pedir perdón por sus pecados, pero después de eso traían 2 chivos machos que se echaban suertes, y uno representaba al Señor, el otro representaba a Azazel, representaba al enemigo, ¿no? Y entonces el chivo macho que representaba al Señor era sacrificado, y su sangre era llevada hasta el lugar más interno del santuario, ¿no? Y era esparcida sobre la tapa que cubría el arca, sobre el propiciatorio. Es interesante esto, ¿no?
Ahora, dentro de este objeto, de este mueble, habían 3 objetos en particular, ¿no? Recordamos cuáles eran, ¿no, Heriberto? Las tablas. Las tablas, la vara de Aarón, La vara de Aarón. el maná. El maná. Que estaban ahí dentro de este mueble, ¿no? Estaban ahí y estaban cubiertas, tapadas por esta tapa, como digo, que era el propiciatorio. Sobre esta tapa había un espacio donde se manifestaba muchas veces la presencia de Dios. Pero el hecho es de que, digamos, dentro de este objeto estaban los elementos, las tablas de la ley de Dios, la vara de Aarón y también el maná. Ok. Ahora, considerando el hecho del día de la expiación, o sea, considerando el momento en el que se llevaba este proceso de purificación de pecados, porque al final era eso, ¿no? El sacerdote tenía una actividad dentro del templo de purificación de pecados, pero en el exterior la gente también estaba en un proceso de poder hacer una autorreflexión, ¿sí? Es muy importante, o sea, la gente, digamos, alrededor del santuario, en ese mismo momento, mientras el sacerdote oficiaba esta actividad y entraba al lugar más santo del santuario, el pueblo, la gente alrededor del tabernáculo, estaba en este proceso de autoexamen de su propia vida, ¿ok? De confesión de sus pecados, de sus faltas, de entrega completa a Dios. O sea, ese era el propósito, ¿no? Ese era el propósito. Ahora, tal vez, ¿cuál es el sentido o cuál es la razón, el objeto, digamos, el porqué o el significado, en todo caso, de los objetos que estaban dentro del arca, ¿no? En este caso, de la ley de Dios, de la vara de Aarón, del maná, ¿no? Bueno, podemos decir que primeramente en las tablas de la ley que estaban ahí, y esto apenas yo creo que aplica porque el pueblo lo que estaba haciendo, estaba pidiendo perdón por sus pecados. Pero sabemos cómo sabían que ellos habían pecado, porque habían quebrado o no la ley de Dios. Claro. Eso era para, eso es un propósito, ahí miramos el propósito de la ley que nos muestra el pecado que existe. Ajá. Y ese es uno de los fundamentos. Podemos decir la vara de Aarón. No sé si esa es la interpretación, pero he oído que es cómo resucitó Jesús también. Okay. Por parte de, una vez que él se le dio muerte, él resucitó. Es y el maná, que viene siendo como la palabra de Dios. El pan, ¿no? El pan de vida. Okay. En realidad, si nos damos cuenta, o sea, los 3 elementos apuntan a Jesús, ¿no? Sí. Aunque, claro, los 3 elementos también apuntan a la divinidad, o sea, la ley tal vez apunta al carácter de Dios, la vara, o sea, al Espíritu Santo, el Espíritu que provee vida, y el pan, que sería el maná, en todo caso, también puede representar a Jesús. Ahora, hay algo interesante y lo mencioné la semana pasada, ¿no? O sea, porque en principio, o sea, los 10 mandamientos, tanto las tablas de la ley, como la vara de Aarón, como el maná, son elementos que también representan la intención de Dios de poder relacionarse con el ser humano. O sea, es claro, ¿no? La ley definitivamente, o sea, es un elemento que permite tener reglas para esa relación. La vara de Aarón que reverdeció es esa posibilidad de recibir vida, ¿ok? Y el maná es el sustento, el pan, la posibilidad de que Dios quiere ser también nuestro proveedor. O sea, esos 3 elementos o esos 3 objetos representan también esta posibilidad, esta condición del deseo de Dios de poder relacionarse adecuadamente con nosotros, ¿sí? Con sus criaturas. ¿Ok? Ahora, es interesante también poder recordar de que estos 3 objetos y su significado, de cierta manera, fueron rechazados por el ser humano. Tanto la ley de Dios, o sea, su carácter, tanto la provisión de transformación o de entrega de vida, como también el sustento, la provisión que el Señor entrega, en algún momento y de alguna manera fueron rechazados, fueron dejados por el ser humano.
O sea, buscando el hombre, digamos, ser él mismo su propio Dios probablemente. O sea, esa era la intención. O sea, no estar sujetos a la voluntad del Señor, sino a sí mismo nada más. ¿Ok? Ahora, eso coincide mucho con esta acción, esta actividad que el sacerdote también llevaba dentro del santuario, que era justamente poder esparcir la sangre sobre la tapa que cubría este mueble, el objeto que teníamos allí, que era el arca del pacto, ¿no? Y es interesante, Heriberto, o sea, porque cuando uno se pone a pensar y a meditar que es la sangre del ser que representa a Dios, que el que cubre este objeto, cubre también estos tres elementos, estos tres objetos que en algún momento fueron rechazados por el ser humano. O sea, de cierta manera, lo que podemos entender es de que el Señor mismo, no solamente por su presencia, sino también con su acción de sacrificio, es quien cubre de una forma completa el rechazo, el pecado del ser humano, buscando restablecer justamente esa relación. O sea, hey, yo soy quien va a pagar tus culpas, no te preocupes, o sea, aquí está mi sangre, o sea, Él la está entregando completamente por nosotros. Así es. ¿Ok? Eso es, digamos, el asunto. Ahora, en nuevamente, ¿no? En este proceso de expiación de pecados, encontramos de que en sí la ley no provee, no nos justifica realmente. O sea, el cumplimiento de la ley, nuestras obras, no nos justifican delante de Dios. Sin embargo, la ley tiene su importancia. Ahora, el pueblo de Israel, en su momento, se afanó en obedecer la ley, se afanó en llevarla estrictamente a cabo, ¿no? En cumplirla. Y debido a eso, no encontró la posibilidad de estar ligado, relacionado con Dios. Tristemente. O sea, hay que tener este punto de vista bien claro. O sea, el hecho de que yo cumpla la ley no necesariamente me va a ubicar en un plano de una buena relación con Dios. Y quiero leer del libro de Romanos, el capítulo 9, los versículos 30 al 32. No sé si tú lo puedes leer, Heriberto, nos Claro ayudas que con sí. eso. A ver, ¿qué es lo que dice Romanos capítulo 9, versículos 30 al 32? Ok. Dice que concluiremos, pues que los judíos que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de justicia a través de la ley, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Pablo aquí está mencionando, o sea, de que los no judíos en realidad, o sea, los gentiles, aquellos que, digamos, el pueblo de Israel los consideraba no dignos de recibir la gracia de Dios, o sea, de poder ser considerados espiritualmente. O sea, todos ellos alcanzaron la justicia y alcanzaron la justicia por la fe, o sea, por la confianza, ¿no? En cambio, los israelitas que fueron tras la justicia buscándola a través de la ley, nunca la encontraron. O sea, para nosotros esto es una gran enseñanza, o sea, el hecho de que si yo me afano, si yo me esfuerzo en tratar de cumplir la ley para poder ser justo delante de Dios, no voy a alcanzar ese objetivo, ¿no? De ninguna manera. O sea, eso no va a ser posible. En realidad, lo primero es poder confiar en el Señor. Esa confianza me va a capacitar, me va a habilitar para poder yo, a través de mi vida, cumplir esa ley. O sea, porque mi carácter va a reflejar el carácter de Dios. Me voy a parecer a aquel con quien me relaciono. Sencillamente es eso, ¿no? ¿Ok? Ahora, la lección habla de otro elemento muy importante, que es el hecho de lo que nosotros consideramos como el día de reposo, ¿no? El sábado. ¿Ok? Y quiero leer del libro de Marcos, el capítulo 2, los versículos 24 al 27. Y dice esto de la versión Palabra de Dios para Todos. Entonces los fariseos empezaron a decirle, oye, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido en el día de descanso? Y Jesús les dijo, ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron necesidad y hambre? Cuando Abiatar era el sumo sacerdote,
David entró a la casa de Dios y comió los panes que se ofrecen a Dios y se los dio a sus compañeros. Y ustedes bien saben que no se permite a nadie comer de esos panes, sino solo a los sacerdotes. Entonces Jesús les dijo a los fariseos: el día de descanso se hizo para beneficio de la gente, no la gente para beneficio del día de descanso. ¿Qué tal vez qué podemos entender aquí en este versículo? Pero antes de eso, hay algo interesante, Heriberto, porque ah, hay diferentes grupos religiosos que consideran el hecho de que el sábado ya no es válido, o que incluso todavía, ¿no? Los 10 mandamientos no son necesarios cumplirlos, ¿no? ¿Ok? Y digamos, hay muchos grupos religiosos cristianos que también expresan razones bíblicas para poder justificar que ya no estamos obligados a obedecer la ley del Sinaí. ¿Ok? Sí, hay varios de esas cosas. Creo que ahorita vamos a ver, pero antes de eso tal vez me gustaría poder ver esta otra parte, porque acabo de leer el versículo del sábado y tal vez poder comentar esta parte, ¿no? O sea, ¿cuál creemos nosotros que es la importancia del sábado? O sea, ¿para qué fue dado el sábado, ¿no? Bueno, una de las razones, podríamos decir que es para dar a conocer quién fue nuestro creador. Ok. Yo Tener creo que es un recordatorio tal vez, ¿no? un recordatorio. Tiene bastante significado, Pedro, Ok. podemos decir. ah, si no lo tuviéramos, entonces hoy en día las personas trabajan y Ok. trabajan y trabajan. Sábado, domingo, cuando ellos no tienen un sentido de obediencia hacia el sábado, para ellos el día para trabajar no existe. De ahí que Dios sabía que nosotros necesitábamos descanso y no nos dio ese día, pero Ok. principalmente es para recordarnos que Él es nuestro creador y Ok. redentor. Ok. Definitivamente, o sea, el día sábado tiene una connotación ligada con la creación. O sea, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y el séptimo día Yeah. dejó de hacer sus actividades de creación para poder relacionarse con el ser humano. O sea, al final creo que lo importante del día sábado, además de ser digamos, un elemento, un monumento de recordatorio de la creación y que nos lleva a poder reconocer a Dios como nuestro creador, también es un espacio dedicado para la relación, o sea, para poder encontrarnos con el Señor de una manera más cercana, ¿no? Y también con nuestros semejantes. ¿Ok? Ahora, ya que mencionaste el tema del trabajo, o sea, también para que nuestros amigos puedan tener un poco más claro esta parte, ¿no? ¿Será posible tal vez no trabajar el día sábado y aún así no guardarlo? O sea, ¿qué significa realmente guardar el día de reposo? ¿Solamente dejar de trabajar? O sea, ¿es esa la finalidad del día de reposo? No, en realidad el día de reposo, el día sábado, significa un tiempo, un espacio en el tiempo en que nosotros no nos ocupamos en otras cosas, pues decimos, del mundo, Ok. que son el trabajo y otras cosas, Ajá. para dedicar ese tiempo en tener una comunión con nuestro Creador. O sea, es el propósito de que nosotros reconozcamos, no solamente al decir, pues yo lo reconozco todos los días, pero sin embargo en ese día es un tiempo íntimo Ok. donde nosotros pasamos con nuestro Creador, que es Ok. lo que Él quiere, tener una comunión con nosotros, y en ese día en especial Él lo creó con ese propósito. Ok. Ok. Siempre van a haber algunas condiciones, digamos, un tanto complicadas, ¿no? He conocido de personas por diferentes razones, por su trabajo, por diferentes razones, que, digamos, van a estar en cuestión de exigencia de todas maneras, o sea, hacer alguna actividad laboral el día sábado, ¿ok?
Incluso gente que trabaja en organizaciones que son de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Ok. Sí. Ah, tal vez la pregunta en todo caso podría ser, ¿de qué manera debemos observar el sábado? O sea, ¿qué es correcto hacer y qué tal vez no es correcto hacer, ¿no? Bueno, yo creo que te refieres, bueno, la organización, Pedro, en sí tiene muchos hospitales y se ha reconocido que es necesario proveer ese servicio a personas sin importar en qué día, porque no vamos a dejar de proveer a un enfermo Ajá. la ayuda que necesita porque es sábado. Ok. Es lo que dijo Jesús cuando les dijo a los fariseos que si tienen a un, ¿qué era? Una yegua, una yunta que se cae Sí, sí, en sí. un Si tu hoyo y buey se cae, lo iban a dejar ahí o tu porque era asno, bueno, sábado. sí, sí, sí. En eso se refiere. Aunque yo poniéndome en esa situación de estas personas, yo creo que la organización también es flexible cuando uno es en realidad quiere guardar ese día y hacen arreglos muchas veces para dejar ese día libre para las personas. Ok. Pero yo creo que en realidad tiene razón. Muchas personas se aprovechan de este día siendo proveedores de un servicio para decir, pues yo soy, yo tengo excusa, no tengo que ir, pero no hacen el propósito para tener ese día libre. Ok. Pero yo no estoy juzgando, pero Ya. yo creo que debe de haber personas así. Ok. Pero el propósito es ese mismo que dijimos, que es de tener una comunión con Dios. Es bien, y dice que era costumbre de Jesús ir a la iglesia en ese día. Solo nosotros miramos que si era la costumbre de Dios ir a la iglesia y nosotros tratamos de imitar las acciones de Jesús, Claro. por eso es que vamos nosotros a la Claro. iglesia. Claro. Podemos pasar un día de sábado sin ir a la iglesia. O sea, no es mandatorio. Dios no nos va a juzgar porque un día vamos al parque y pasamos el día con la familia Ajá. guardando el sábado. Ok. O sea, no necesariamente tenemos que pasar en el tiempo, en el espacio de la iglesia para decir Del guardé templo el en sábado. sí. Ok. Claro. Creo que mucho entonces estamos viendo que interviene la actitud y hay una cuestión ya más subjetiva, más interna de una búsqueda de relación con el Señor. O sea, y es una cuestión personal en realidad. Exacto. ¿Ok? Nuevamente quiero tratar de hacer referencia a lo que Jesús mismo dijo, ¿no? En Marcos 2:27. O sea, cuando hablaba de que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, ¿no? O sea, porque en realidad lo importante aquí es el de poder notar el elemento este de relación, ¿no? De manifestación de amor y misericordia que también el Señor mostró justamente a muchas personas en ese día. O sea, es cierto, iba a la iglesia, iba también a la iglesia, también tuvo hambre y comió con sus discípulos, pero también sanó a personas, o sea, y le reclamaban mucho eso, ¿no? Los fariseos no querían centrarse en el milagro de las cosas que hacía Jesús, sino en el hecho de que ante su opinión transgredía el sábado, ¿no? Exacto. ¿Ok? Entonces, creo que en esta parte tal vez hay mucho pan que rebanar realmente, o sea, hay muchas cosas que poder considerar, ¿no? Sí, Pedro, es bastante extenso. El simple hecho de que hoy estamos nosotros guardando el sábado no es simplemente porque no tiene otras consecuencias más que están más en el futuro. Ajá, Porque nosotros sabemos que va a imponerse una ley. ok, Nosotros sabemos que están haciendo, mientras nosotros estamos aquí, hay fuerzas que están tratando de imponer un día de adoración. Ok. Y al final de cuentas, eso es a quién adoramos ok, en ese día. ajá, Él nos llama a adorarlo y muchas personas se toman de esto para decir, pues yo adoro a Dios en todos los días. Pero no es su cumpleaños. No puedo decir yo mi cumpleaños todos los días. ok,
O sea, Dios mandó un día específico. No nos dejó abierto para decir, tú escoge qué día, si quieres domingo o si quieres sábado. Ok. Pero eso es para prepararnos para lo que viene también en el futuro. Más adelante. Un tema también que involucra la lealtad a Dios. Exacto. También, ¿no? Ok. Ahora, en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, de los versículos 8 al 11, no los voy a leer en este momento, pero allí habla de un elemento muy importante, que es el hecho de poder encontrar paz y descanso, sobre todo un descanso sabático en Cristo. ¿Ok? O sea, el de poder encontrar esa posibilidad de descansar nuestras vidas en Él. Ahora, ¿cómo puedo encontrar paz y descanso en Cristo? ¿No? O sea, ¿de qué manera puedo hacer realidad esta experiencia de encontrar paz y descanso en Cristo? Que puede ser el día sábado también, ¿ok? ¿De qué manera? Porque en realidad, si al final del día sábado, por el hecho de no trabajar, ¿ok? Puede ser casi como otro día más, solamente que no trabajo. Pero si en el sábado encuentro esa posibilidad de relacionarme mejor con el Señor y con mis semejantes y de encontrar paz y descanso en Cristo, o sea, ¿cómo puedo alcanzar eso? ¿No? ¿De qué maneras, digamos, intencionales puedo llegar a lograr esa experiencia, vivir esa experiencia? ¿No? Pedro, yo creo que es muy importante mencionar las cosas que nosotros, la pregunta sería, ¿cómo puedo yo alcanzar esa paz? Experimentar esa paz. Claro. No es en realidad, o sea, el sábado nos da un descanso físico y espiritual. Claro, claro. Okay, porque nosotros lo hemos reconocido, hemos aceptado. Y ahí viene esta otra forma de descanso de las cargas que nosotros traemos. Porque en realidad lo que más pesa en el alma del hombre es el pecado. Ok. Y cuando nosotros no tenemos acceso a esa habilidad de descargar ese pecado que nos está agobiando, vamos a estar cansados espiritualmente y hasta físicamente. Claro. Lo vemos lo que pasó con David, es lo que estaba pasando. Sus huesos dice que se estaban secando. Y eso es el descanso principal, que es el que Dios nos quiere dar. Ok, en esta parte que acabas de mencionar, por ejemplo, ¿no? Hay un elemento fundamental allí, por ejemplo, en el caso de David. O sea, él hablaba de la confesión. Exacto. ¿Ok? O sea, el hecho de poder pedir perdón y el poder aceptar el perdón. O sea, la práctica del perdón es fundamental para poder encontrar esa paz, ese descanso en Cristo. Exacto. También. O sea, uno de los elementos entonces, intencionalmente, tal vez para nuestros amigos, como consejo, aceptar y practicar el perdón. O sea, si yo soy capaz de aceptar, o sea, que alguien me pida perdón o poder por lo menos extender el perdón a alguien, también tengo yo que practicar el perdón. O sea, yo también tengo que practicar el pedir perdón a los demás. Exacto. ¿Sí? Este elemento es muy importante. O sea, de esa manera aliviamos también nuestras cargas. Otro elemento importante. Yo creo que sería, Pedro, que si nosotros somos esclavos a aquel a quien servimos, y si no hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador, no hay punto medio. Okay. O sea, o eres esclavo o eres seguidor de Dios y a Él le sirves, o eres seguidor del enemigo y a Él le sirves. Okay. Ahora, aparentemente la persona, la humanidad piensa que tiene libertad siguiendo al enemigo. Es lo que quiere es hacernos pensar que tenemos libertad. Pero al final de cuentas sabemos que el camino nos va a llevar a la muerte. Claro, pero no hay libertad en ese camino. Pero en ese camino no hay libertad. No hay libertad en ese pero una vez que aceptamos a Jesús es cuando nosotros experimentamos la verdadera libertad. Amén. ¿Verdad? Claro, definitivamente en la relación con el Señor nosotros podemos encontrar la verdadera libertad. O sea, reconociendo esto, ¿no? El Dios que es de amor expresa y desea también que nosotros podamos amarle. Para que poder amar a alguien tiene que haber libertad. O sea, no podemos amar a alguien en ausencia de libertad o con condicionamiento. No puede haber. ¿Okay? Otro elemento importante para poder llegar a descansar. Yo creo que cuando en Cristo aceptamos y hemos experimentado la libertad de que antes éramos esclavos de nuestros hábitos, de nuestro pecado,
ahora reconocemos que Dios nos ha libertado y por lo tanto nosotros damos gracias. Estamos, tenemos un gozo Ajá. que no se puede explicar porque antes éramos esclavos, pero ahora somos libres, Amén. gracias a Dios. Amén. So, debemos de dar gracias a Dios Claro. y eso es lo que nos hace a nosotros adorarlo Claro. de cada sábado en sábado y entre semana y cada vez que Claro, nos claro. levantamos en la mañana. Practicar la gratitud, ¿no? Exacto. O sea, creo que en algún momento tal vez incluso recomendamos a nuestros amigos poder llevar un listado, ¿no? Un listado diario, ¿no? ¿Por qué estoy agradecido hoy, ¿no? ¿Qué cosa, digamos, ocurrió hoy que yo reconozco que Dios actuó en mi vida, por lo cual estoy agradecido, ¿no? ¿Qué bendición tuve hoy, ¿no? Poderla llevar y poder llevar un conteo justamente de esas bendiciones, de esa gratitud a Dios, ¿no? Eso es un elemento Exacto. importante. O sea, de esas formas uno puede llegar a tener esa posibilidad de encontrar ese descanso en el Señor, ¿no? El poder aceptar y practicar el perdón. El poder vivir en libertad en el Señor. El practicar la gratitud a Dios también. Muy bien, quiero leer esta última parte en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 12. Leo de la versión Palabra de Dios para Todos. Lo siguiente: el humo del fuego que los tortura se elevará por siempre. Los que adoren a la bestia y a su imagen y los que tengan la marca de su nombre no tendrán descanso ni de día ni de noche. Esto significa que el pueblo santo de Dios debe ser paciente, obedecer los mandatos de Dios y permanecer fiel a Jesús. Es interesante, Heriberto, en el capítulo 12 de Apocalipsis encontramos un recuento de la forma de acción del enemigo, ¿no? Incluso desde el comienzo probablemente de cómo fue que, digamos, viene a la tierra, busca eliminar al niño que recién estaba naciendo. Después, cuando Jesús muere y asciende al cielo, ocurre un enfrentamiento en el cielo entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles, y son expulsados de manera definitiva del cielo. Ya no es encontrado más lugar para ellos en el cielo y no tienen más opción que circunscribirse a la localidad de la Tierra, del planeta nada más. Todos estos elementos, digamos, incluso la descripción de que el enemigo, al quedarse atrapado en la tierra, empieza a perseguir a la mujer que había dejado el Señor, o sea, a su iglesia, al grupo que estaba llevando adelante su nombre, que tenía sus características, las características de Dios, la empieza a perseguir, pero no la puede destruir, ¿ok? No la puede aniquilar, pero con el tiempo, ya deja de perseguir a la mujer, pero persigue a un grupo de sus descendientes. O sea, no a todos, sino a un grupo nada más de sus descendientes. A aquellos que todavía preservan las características propias de la iglesia, de la mujer inicial que el Señor instituyó en esta tierra. Pero es interesante que en el capítulo 14, ¿ok?, nosotros encontramos la respuesta de Dios frente a los ataques. O sea, el capítulo 12 de Apocalipsis nos habla de estos eventos históricos, ¿no? El capítulo 13 es una manifestación abierta del esfuerzo que hace el enemigo, el esfuerzo final y más grande que hace el enemigo para poder descarrilar a la humanidad, o sea, llevársela a otro lado, ¿no? Y buscar de que lo sigan a él por medio de la fuerza. Pero en el capítulo 14 de Apocalipsis se narra justamente la acción de Dios, la respuesta de Dios frente a estos ataques del enemigo. Ahora, ¿de qué manera podemos reconocer nosotros? O sea, la acción estrictamente de este poder llamado la bestia, ¿no? De este poder humano que está, digamos, secundado por el dragón. ¿De qué manera, de qué forma este poder busca recibir la adoración, la exaltación del mundo, ¿no? O sea, ¿qué estrategias, qué acciones realiza para conseguir que el mundo lo siga, ¿no?, y lo adore, ¿no? Bueno, sabemos que Satanás, desde que él vivía en el cielo,
y fue echado del cielo por esta misma razón, porque él pensó que él merecía la adoración que solamente le pertenece a Dios. Ajá. Ahora, esto que ocurrió en el cielo no cambió en la tierra. Ok. Es el mismo concepto que él sigue. Él Claro. quiere que las criaturas que Dios creó le adoren a él. Ok. Ahora, esto de adorarle, él no lo necesariamente lo va a hacer a la fuerza. Y es muy astuto él, porque en un tiempo se dio cuenta que por la fuerza no estaba funcionando. Ok. Ahora se da cuenta que por el engaño Ajá. y la falsedad logra mejor hacer su proyecto, Ajá. que se haga una realidad. Aunque definitivamente lo que es, por ejemplo, Apocalipsis 13 menciona las dos cosas, ¿no? O sea, menciona que tanto utiliza el engaño, ¿sí? Pero también utiliza la fuerza. Bien. ¿Ok? O sea, las dos cosas, ¿no? Porque dice, ¿no? Y hará que todos, chicos y grandes, libres y esclavos, ricos y pobres, en fin, que tengan un sello, una marca, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, esa imposición, esa búsqueda, digamos, de exigir, ¿ok? Sea por las buenas, con el engaño, o sea por las malas, por la fuerza, ¿ok? De todas maneras, lo que trata es de que lo sigan a él, que busca, digamos, que pueda la gente ubicarse alrededor de él, generarle y mostrarle exaltación, ¿no? Glorificación, ¿no? Honra, etcétera, etcétera. Exacto. ¿Okay? Ese es el objetivo, ¿no? Una forma de acción completamente opuesta a la que siempre ha mostrado el Señor, ¿no? Sí, O sea, una entrega de libertad total, o sea, frente a una condición de exigencia, ¿no? De obligación. de obligación y de engaño. Y de engaño, Porque obviamente. él ha tratado a través de toda la historia de tomar el lugar de Dios. Y vemos a través de la historia cómo él siempre ha salido con una copia de lo que es verdad, Ajá. de lo verdadero. Y eso nos da una idea de lo que va a ser en el fin del tiempo, porque aún aquí nos dice, aquellos que duremos hasta el fin del tiempo, lo que debemos ser, dice, debemos ser pacientes Ajá. y obedecer los mandatos de Dios y Amén. permanecer fiel a Jesús. O sea, ahí nos da una señal de que la adoración va a tener algo que ver con los mandamientos de Dios. También. Especialmente en uno de ellos. También, ¿verdad? definitivamente. Pienso que todos, pero en fin, es muy importante eso. Ahora, tal vez una última pregunta, Heriberto, y para nuestros amigos, ¿no? Que creo que esto es un elemento muy importante porque muchas veces uno deposita, digamos, su seguridad en la filiación denominacional que tiene, ¿no? O sea, el pertenecer a una denominación religiosa me capacita para ser leal al Señor. ¿O de dónde es que yo obtengo la capacidad, la habilidad, el don para serle fiel al Señor, ¿no? Sale de mí mismo, lo recibo en el momento en que estoy en el registro, en el libro de membresía de una determinada organización religiosa, o es un regalo, una capacidad que Dios mismo me entrega, ¿no? Oh. Bueno, yo podría decir, Pedro, que es sí y no. Ok. Porque si yo acepto por decir, una religión, cualquiera, no importa, pero si yo soy firme y yo me enfoco simplemente en aprender lo que esta religión enseña, últimamente me va a llevar a un lugar quizá donde no haya salvación. Ok. Esto me refiero porque si yo soy ciegamente, sigo porque he conocido personas, Pedro, que dicen, yo nací en esta denominación y porque mis padres y mis abuelos, yo también voy a hacer lo mismo. Ok. O sea, ¿hacia dónde nos va a llevar si, por decirlo, esta religión no enseña la verdad? Ajá. Entonces estamos acercando y en realidad nos vamos a perder. Pero Ok. si yo tengo una mente abierta, que no importa dónde me llame Dios, ya sea en esta religión o en esta otra, pero yo tengo una mente abierta donde digo, yo puedo aprender más y me Ok. voy a guiar por la palabra de Dios. Ok. Entonces, tarde o temprano, esta persona se va a dar cuenta, en realidad, mi iglesia enseña esto,
pero la Biblia enseña esto otro. Ajá. Ahora, ¿a quién voy a obedecer? ¿A lo que dice la palabra de Dios o lo que dice mi religión? Ahora, en sí vamos a tener que escoger. Aún nosotros como adventistas vamos a tener que aprender por nosotros mismos qué es lo que creemos. Claro. Y nosotros no tenemos toda la verdad. Hay todavía más verdad que va a ser revelada que nos va a sorprender. Pero hasta ahora, lo que yo digo es, si yo encuentro otra denominación que enseñe otra verdad que mi iglesia no la acepte, pero que es bíblica, yo tengo que aceptarlo. Ok. ¿Verdad? Bueno, en todo caso, estoy entendiendo que, o sea, definitivamente el principio de la capacidad que yo obtengo para serle leal al Señor, para obedecerle a Él, es un regalo que el Señor mismo me da. O sea, en la medida en que yo busco conocerlo a Él, ¿no? Exacto. ¿Ok? Yo pienso que el hecho de pertenecer a una determinada organización, digamos, me prepara, me ayuda para cumplir una misión. Para eso fuimos llamados en realidad, ¿no? Para cumplir una misión determinada, ¿ok? El hecho de que yo conozca al Señor es una condición personal. O sea, es una cuestión de relación en realidad. Y eso es un tema personal. Y ese tema personal, esa relación, me permite estar capacitado para poder cada día parecerme un poquito más a la persona con la que me estoy relacionando. Y de esa manera poder estar capacitado para poderle ser fiel, para poderle ser leal al Señor. Y poderme parecer en mi conducta a como es Él, ¿no? ¿Ok? Creo que eso es lo fundamental en todo esto. Muy bien. ¿Qué tal si hacemos una oración para terminar este momento de estudio? Claro que sí. Ok, vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu bendición, por darnos la oportunidad, Señor, de que al abrir tu palabra te conocemos un poco más. Y gracias por ello. Gracias porque reconocemos que el fundamento de tu gobierno es el amor, tu carácter de amor, Señor. Y gracias porque tú nos lo entregas constantemente para que nuestra vida pueda llenarse de ti. Ayúdanos a que esa experiencia pueda ser real y constante en nuestras vidas, que podamos estar más cerca de ti, Señor, y conocerte cada día más. Bendice a nuestros amigos también que nos acompañan en esta ocasión. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, Heriberto. Con la gracia de Dios, aquí estaremos. Amén. Aquí estaremos entonces. Nos vemos la próxima semana, amigos. Hasta luego.